Este microprograma, el sobrino que logra hipnotizarte de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5 soy. Sobre todo, sigan yapeando y plineando y dejando su cariño internacional en PayPal. Gracias a ustedes, este mamarracho de programa sigue sobreviviendo. Ya, lanza pelao, que para luego es tarde. Y en el programa de ayer, que salió casi a la hora del lonche, hicimos un resumen de los nuevos hallazgos en el operativo Valquiria, en el caso conocido como La Fiscal y su cúpula de poder. Fueron allanadas las propiedades del exministro aprista Hernán Garrido Leca y de su abogado Luis Aullón, defensor de otros connotados apristas como Luciana León, Jorge del Castillo y muchos más. Caballero, tiene que acompañarnos. Agarro. Esto es así. El testigo, por favor. Anda, dos y para estar afuera, ¿no? Quédate allá. Me siento. Está acá en bajo con una liga. Dice $100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De las funciones que cumplía cada integrante de la presunta organización criminal y que está en este organigrama te vamos a hablar en un momento. Primero, queremos comentar el último pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia que tiene que ver con los nombramientos de Patricia Benavides como fiscal suprema y de Juan Fernández Gerí como jefe de la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público. Según la investigación de la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción del Poder, EFICOP, los asesores en la sombra Hernán Garrido Leca y Luis Aullón habrían influido ante la Junta Nacional de Justicia para que Patricia Benavides sea nombrada fiscal suprema, así como en la designación de Fernández Gerí en la Autoridad Nacional de Control. Como parte de su defensa mañosa, como siempre, Garrido Leca dijo que si eso era cierto, entonces la Junta también debería ser incluida como parte de la organización criminal y que él no era capaz de influir en los 7 magistrados de la Junta. Sobre esto último, ahora se sabe que no tiene que influir en todos, y eso lo vamos a ver en un momento. Tras esta declaración de Garrido Leca, la Junta Nacional de Justicia emitió este comunicado asegurando que sus procesos de selección y nombramiento son transparentes y no admiten interferencias de ninguna índole. Sobre la designación de Patricia Benavides como fiscal suprema, lo cual le permitió luego convertirse en fiscal de la Nación, la Junta explica que el proceso incluyó un examen de conocimientos que consistió en la redacción de un ensayo que fue calificado por profesores universitarios reconocidos que solo conocían a los postulantes por un código asignado. Luego vino la evaluación curricular, que incluye por supuesto los logros académicos como maestrías o doctorados. El tercer criterio de evaluación es el análisis de un caso ante 2 especialistas, también docentes universitarios, mientras que la cuarta y última etapa correspondieron a la entrevista personal. En el caso de Fernández Gerí, la evaluación fue similar: evaluación curricular, estudio de caso, sustentación de plan de trabajo y entrevista personal. ¿Y entonces qué pasó? ¿Se les escaparon las tortugas a los magistrados de la Junta? Pues aquí hay que precisar algunos puntos. En primer lugar, a estas alturas ya sabemos que Patricia Benavides obtuvo su maestría y doctorado de manera poco transparente. De hecho, hasta ahora no se sabe nada de ambas tesis que sustentó ante la Universidad Alas Peruanas de la familia de Joaquín Ramírez, la cual le otorgó una calificación brillante. Por ese motivo, Benavides obtuvo 100 puntos, o sea, una calificación perfecta en evaluación curricular. ¿La Junta tenía que saber que la maestría y el doctorado de Benavides eran resultado de 2 tesis sospechosas? No, porque todo lo que presentan los postulantes tiene carácter de declaración jurada. Pero Benavides no solo obtuvo puntaje perfecto en currículo, en la evaluación personal destacó de manera sobresaliente, según el puntaje que le dieron 2 de los magistrados de la Junta, Guillermo Thornberry y Henry Ávila. Esto te lo contamos en uno de nuestros programas la semana pasada. Otra cosa, ¿cómo es que Benavides pudo llegar a convertirse en fiscal suprema con ese nivel? Los responsables de ello son los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia, y como lo recordó ayer el periodista Daniel Llovera, Epicentro TV reveló en abril pasado que los magistrados más entusiastas al momento de evaluarla fueron Guillermo Thornberry y José Ávila. El primero sostuvo que Benavides exhibe una deseable solidez en su dimensión ética y personal, mientras que Ávila aseguró que la fiscal hace un buen énfasis en la importancia de priorizar la lucha
corrupción. Y eso dijeron, huelgan comentarios. ¿De verdad merecía Patricia Benavides tan elogiosos comentarios por su entrevista personal? Esta es parte de esa entrevista en el año 2021. Donde lo que está permitido pues no nos prohíbe en función de lo que debemos hacer, lo que está permitido y evitar lo que está prohibido. Entonces, al tener ello, también establecemos de que tenemos otro principio que está dentro del debido proceso, que es el inadmisible, que tiene dos partes, que no se puede ser sancionado por el mismo hecho o no puede ser procesado. Tal como demuestra este documento, Thornberry le regala a Benavides 93 puntos por esa entrevista y el otro magistrado, Ávila, 88 puntos. Son los dos puntajes más altos en la evaluación por la entrevista. Imelda Tumialán, la hoy presidenta de la Junta, le da 74 puntos. El mínimo era 66.66 puntos. En el caso de la designación de Fernández Gerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, meses después de su elección, la Contraloría General de la República detectó irregularidades, por decirlo menos, en los certificados de estudios que presentó ante la Junta Nacional de Justicia. De eso también te hablamos hace 2 meses en este programa. Sigamos con temas fiscales. La Contraloría General de la República ha emitido un informe que plantea serias dudas sobre las capacitaciones reportadas por Juan Fernández Gerí, que fue nombrado como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, la misma que se encarga del control funcional de los fiscales en todo el país, a excepción de los fiscales supremos. Bueno, el informe revela que al menos 2 docentes enviaron cartas a la Contraloría indicando que no dictaron algunos módulos que Fernández Gerí reportó en sus diplomas de capacitaciones virtuales en el Colegio de Abogados de Piura. ¡Qué trucho, tío! Percy Muñoz Jaime, uno de los docentes, confirmó haber sido profesor de un diplomado especializado en Administración y Gestión Pública, pero señaló que solo dictó un módulo en lugar de los 4 que se le atribuyeron. Otro docente, Jorge Luis Mayor Sánchez, fue mencionado en un diplomado especializado en Derecho Parlamentario Municipal, Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador, pero negó haber dictado 2 de los módulos mencionados. El informe también destaca que en 2 diplomas presentadas por Fernández Gerí, las clases virtuales en vivo se superponen con fechas y horarios hasta en 5 ocasiones. A pesar de esto, las capacitaciones fueron contabilizadas en su totalidad en los diplomas. El proceso de nombramiento de Fernández Gerí fue llevado a cabo por la Junta Nacional de Justicia. La Contraloría ha remitido su informe a la Junta para que tome las medidas correspondientes y aclare los hechos con indicios de irregularidad. La Junta Nacional emitió un comunicado indicando que ha solicitado los informes técnicos necesarios para tomar acciones apropiadas. Y nuevamente, ¿tenía que saber la Junta que los diplomados de Fernández Gerí eran truchos? No, porque como te dijimos hace un momento, todo lo que entregan los postulantes tiene carácter de declaración jurada. Pero todo esto exime de responsabilidad a la Junta Nacional de Justicia por los nombramientos de Benavides y Fernández Gerí. Definitivamente no. Conocida toda la trama corrupta en la que estuvieron implicados ambos personajes, la ciudadanía merece una explicación de la Junta y de sus integrantes de manera individual. Pero tampoco nos confundamos. La Junta ha sido víctima de una persecución con acusaciones sin fundamento. Y ahora ya sabemos que el Congreso se quiso tumbar a la Junta como parte del acuerdo infame entre congresistas y la ex fiscal de la Nación en el canje de votos a cambio de impunidad. Eso solo puede calificarse como inmundo. ¿No te gusta la voz que le ponemos a las noticias? ¿Te parece muy chillona o crees que le quita seriedad a la información que presentamos? No importa, no tienes que vernos ni escucharnos. Te puedes informar a través de otros canales que incluso son mejores que el nuestro. Lo que realmente importa es que te enteres de lo que ha estado pasando en el Perú, de lo que han venido haciendo congresistas, fiscales, abogados, pseudoperiodistas y mercachifles, todos corruptos y miserables, cuyo único argumento es llamar caviares a los que no piensan como ellos o no actúan al margen de la ley como ellos. No seamos tan obtusos. Los argumentos y las pruebas son hasta ahora irrebatibles.
¿Y quién es quién en el organigrama de la presunta red de corrupción que encabeza Patricia Benavides? Organigrama que, por cierto, ha sido criticado por los abogados de siempre, como Nakazaki, que no ganó un juicio, Julio Rodríguez, más conocido como Chabelo, o Lamas Fuccio, que al parecer tiene doble personalidad, una cuando lo entrevistan en Canal N y otra cuando sale en Willax. En fin, recuerden que todo está en etapa de investigación. Cada una de las declaraciones de Jaime Villanueva deben ser corroboradas. Vayamos al organigrama. Encabezando el mal está, como no, Patricia Benavides, alias Vane o la Popis para los amigos. Desde el primer día que puso un pie en la oficina de la Fiscalía de la Nación, hizo de todo para favorecer a su hermana Emma, investigada por cobrar supuestos sobornos a narcos. Cambió a la fiscal Bersabet Revilla y puso en su lugar a Uriel Terán, quien cumplió con pedir el archivo del caso. Hasta el momento, todo indica que los cambios y nombramientos de fiscales fueron parte de su plan para cumplir objetivos como salvar a su hermana, favorecer a sus allegados, investigados o con intereses en los casos Odebrecht y Sodalicio, además de la destitución de la fiscal suprema Zoraida Ábalos y la remoción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Debajo de ella están sus asesores, Miguel Girao, Jaime Villanueva y Abel Hurtado. Villanueva ha confesado que Girao redactó el informe de productividad falso contra Bersabet Revilla, así como otros documentos como el amparo que presentó Patricia Benavides ante la jueza Jacqueline Tarrillo, que detuvo la investigación que realizaba la Junta contra Benavides. Girao no está detenido, pero también era uno de los que se reunía y coordinaba con congresistas. Jaime Villanueva, ya hemos hablado hasta el cansancio. Según su propia declaración, el canje de votos a cambio de impunidad que coordinó con congresistas lo hizo por órdenes de Patricia Benavides. Ayer se supo que incluso coordinó con Vladimir Cerrón los votos de su bancada contra Zoraida Ábalos, a cambio de favorecerlo en el juicio por el caso del aeródromo Huanca, por el cual ya fue condenado a prisión. Abel Hurtado, el otro asesor, era el coordinador parlamentario de la Fiscalía de la Nación. Debajo de Benavides está el fiscal adjunto supremo Marco Guamán, quien estuvo a cargo del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales adscrita al despacho de la fiscal de la Nación. De todos los fiscales que nombró Benavides, Guamán era su más cercano colaborador y también estuvo a cargo de investigar las muertes durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Tras la caída de Benavides, Guamán presentó su renuncia, que por supuesto fue aceptada. Debajo de Guamán está el fiscal, también removido del cargo, Ricardo Dulanto Isla, del área de enriquecimiento ilícito y que acompañaba a Benavides incluso a sus viajes al extranjero y cada vez que se presentó en el Congreso para dar sus descargos. Dulanto habría sido el elegido por Benavides para reemplazar a Rafael Vela como coordinador del equipo Lavajato. Y debajo de él está Claudia Ruiz Mesías, su esposa, cuyo domicilio fue allanado ayer y de quien se presume fue la que dio aviso a Benavides de la puesta en marcha del operativo Valquiria. Pero ella es, además, amiga de promoción de Guillermo Vicente Loli, fiscal que ingresó al equipo de Marita Barreto gracias a Ricardo Dulanto. Según la investigación de EFICOP, Vicente Loli resultó ser el topo dentro del equipo especial. A la izquierda del organigrama están el exministro aprista Hernán Garrido Leca y el abogado José Luis Aullón Dalorto, que como te contamos ayer, serían los asesores en la sombra de Patricia Benavides, quienes habrían intercedido a favor de ella y de Fernández Gerí. Además, Garrido Leca y Aullón fueron los que habrían coordinado con Fernández Gerí el proceso para investigar y destituir a Rafael Vela. ¿Por qué? Pues porque Vela se negó a archivar el proceso contra Garrido Leca en el caso Lavajato, y porque además, como coordinador de las fiscalías de lavado de activos, no hizo nada cuando se archivó la denuncia contra la periodista Paola Ugaz, perseguida durante varios años por el Sodalicio, organización investigada por lavado de activos, cuya defensa está a cargo del estudio de Aullón. Todo encaja, ¿verdad? Junto a ellos y completando el organigrama están Juan Antonio Fernández Gerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que suspendió por 8 meses y medio al fiscal Vela por unas declaraciones que hizo hace 3 años. Como te contamos ayer, Fernández Gerí es muy amigo y paisano de José Antonio Peláez Bardales, ex fiscal de la Nación, cercanísimo al partido aprista. Y terminando el organigrama que ha hecho renegar a Nakazaki, está Rudy Aguedo del Castillo. Este personaje era el nexo entre los asesores de Benavides y Fernández Gerí. Ellos lo presionaban para que el jefe del control ratifique la suspensión de Vela. Ayer, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial separó al abogado Rudy Aguedo por ser parte de esta presunta y mugrienta red criminal.
Y uno de los principales perjudicados por todas estas tropelías y abusos cometidos y consentidos por Patricia Benavides ha sido sin duda el suspendido fiscal Rafael Vela Barba. Él ha pedido que lo restituyan en su puesto, tal como se hizo en el caso de la fiscal Marita Barreto, aunque cabe precisar que en el caso de Barreto fue una disposición del entonces fiscal de la Nación que luego quedó sin efecto por orden del nuevo titular del Ministerio Público. Como ya te contamos, según la confesión de Jaime Villanueva, la suspensión de Vela fue planeada por Benavides en venganza, porque no archivó la investigación contra Garrido Leca y consintió el archivamiento de la denuncia contra la periodista Paola Ugaz por parte del sodalicio que tenía como defensa al abogado Aullón. Anoche, en Epicentro TV, Rafael Vela confirmó que Villanueva le advirtió que Benavides, Garrido Leca y Aullón vienen desde el año pasado, cabeza. ¿no? Más o menos desde el mes aproximadamente fines de septiembre, que la relación se torna bastante complicada con la doctora Benavides. Entiendo porque ella empieza a tener problemas en donde interpreta que los políticos la van a poder proteger, ¿no? Y entonces, claro, los políticos no quieren a los fiscales de Lava Jato, entonces la relación se enrarece hasta que llega un punto máximo en abril, cuando se produce el allanamiento de los locales de la Universidad Las Peruanas y del señor Joaquín Ramírez, y luego la llegada de Alejandro Toledo. Ahí es el clímax máximo, ¿no? Pero coincide también, justamente, con la apertura del caso de Sodalicio, y también coincide, ¿no?, con posterioridad al archivo del caso de la señora Ugaz, y también coincide con la formalización de la investigación preparatoria del señor Garrido Leca. Entonces, claro, cuando uno empieza a buscar por qué el ensañamiento, por qué, digamos, la aceleración de un componente que ahora ya sabemos que es parte de la asociación ilícita, que es el señor Fernández Gerí, y por qué el señor Fernández Gerí antes no actúa contra mí o contra el fiscal Pérez. ¿Por qué se activa el señor Fernández Gerí en abril? Bueno, lo que dice el señor Villanueva es que la coincidencia son estos casos relacionados con el señor Aullón. ¿Y qué le debe o debía Patricia Benavides a sus dos asesores en la sombra? Eso fue lo que relató Vela Barba. Lo que él decía en estas conversaciones es que de quien eventualmente deberíamos especular esa oposición y esa, digamos, permanente influencia negativa con la señora Benavides, era más bien de estos señores que supuestamente habían ayudado a que la señora Benavides sea fiscal suprema y que a su vez también habían ayudado al señor Fernández Gerí para que sea jefe de la autoridad de control. No me dijo de qué manera, no fue explícito en esa conversación, ¿no? Pero sí me dijo que había como un sentido permanente de deuda de la señora Benavides hacia ellos, y que por tanto le resultaba imposible decirles que no. Ahora, ¿No hay un dijo si componente... tenía estos contactos en la Junta Nacional de Justicia? No me lo dijo, directamente no me lo dijo. Lo que me dijo es que le debían eso, pero no me dijo de qué forma. Ayer, Garrido Leca aseguró que Rafael Vela fue quien le presentó a Patricia Benavides. Consultado por este programa de Sálvese quien pueda, Vela aseguró que eso era mentira y que la intención de Garrido Leca era confundir. Lo más seguro, nos dijo, es que haya sido su amigo José Aullón quien le presentó a Benavides. Ojo, ayer en RPP Garrido Leca hizo esa afirmación, aunque la acomodó con un "me puedo estar equivocando". Bueno, pues resulta que el exministro Hernán Garrido Leca llegó esta mañana al Perú y fue entrevistado en Buenos Días Perú y tuvo algunas respuestas un poco graciosas. De formar parte de una organización. Creo que todo el país sabe cuál es la organización criminal que intenta tomar el poder en el país. ¿Usted conoce a la fiscal Benavides? Sí, la conozco. ¿Por medio de quién la conoce? Ya lo dije, yo creo recordar que fue por Rafael Vela. Eso es lo que recuerda usted. ¿Y conoce quizás al señor Villanueva? ¿Ha tenido comunicación? Nunca lo he conocido, nunca lo he visto, ni a él, ni a ninguno de los otros que fueron allanados, y ninguno de los que trabaja con él. Lo que dice esta orden de allanamiento también es que usted habría intercedido para el nombramiento de la fiscal Benavides. ¿Qué es lo que tendría que responder en todo caso? Lo estoy hipnotizando, ¿no se da cuenta? Porque tendría que haber hipnotizado a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia para que la nombre por unanimidad. ¿Y los fiscales superiores? También. Ah, qué chistoso eres, oye. Te recuerdo que el único chistoso en tu familia es tu sobrino Mateo, quien por cierto tuvo que aclarar que él no ha hecho nada. Y es verdad, gente, dejen de maletearlo. Mateo nunca pidió tener ese apellido. A lo mucho lanza algunos chistes malos y nada más. Por cierto, Mateo, ¿no has pensado en retomar tu carrera de ingeniería industrial? No, mentira, sigue lo tuyo, que no sabemos bien qué es, pero que se ve que te gusta. Sigue así, esperemos que por lo menos pagues tus impuestos, miserable. Bueno, y ya para ir cerrando este tema, por ahora debemos comentar algunas cosas que han quedado demostradas. Una de ellas
es la persecución judicial emprendida sin ninguna justificación contra la periodista Paola Ugaz. La caída de esta organización ha demostrado que la fiscalía fue utilizada para perseguir a Paola y a otros periodistas como Pedro Salinas y Daniel Llovera. Pero en el caso particular de Ugaz, se montó un ecosistema mediático nauseabundo en contra de ella, en el que participaron Expresso, Willax y particularmente Philip Butters. Esto se debe investigar y, de ser el caso, sancionar con prisión a quienes han difamado y vejado a la periodista Paola Ugaz. Hoy se sabe que detrás de todo ha estado el Sodalicio, una organización que penetró en la Fiscalía de la Nación a través del abogado José Luis Aullón. Toda nuestra solidaridad hoy y siempre con Paola Ugaz y, por supuesto, también con Pedro Salinas y Daniel Llovera. ¿Y se acuerdan de la jueza Jacqueline Carrillo, quien emitió 2 resoluciones a favor de Patricia Benavides para que la Junta Nacional de Justicia no la investigue? Pues ayer, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial le abrió un proceso administrativo disciplinario por presuntamente haber favorecido a la ex fiscal de la Nación al declarar fundada la medida cautelar que suspendió las investigaciones preliminares seguidas contra ella por la Junta Nacional de Justicia. Y también se acuerdan que el día del último pleno en el Congreso, el legislador Alejandro Muñante estaba como loco, desesperado, porque no se votó su proyecto para destituir a la Junta Nacional de Justicia. Pues ahora se explica todo. Resulta que, según ha revelado El Foco, como parte de su confesión, Jaime Villanueva contó que el plan de Patricia Benavides era que el presidente del Tribunal Constitucional dirija la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, y que para ello el congresista Alejandro Muñante había presentado un proyecto de ley para que ocurra. Eso explica la desesperación de este sujeto, que se precia de ser muy cristiano y devoto. Vaya principios. Y ayer la presidenta de la República volvió a enviar un mensaje desde una galaxia muy lejana. Es tan lejana que la única habitante es ella. Boluarte aseguró que su gobierno ha logrado la estabilidad democrática que tanto necesitábamos en el país. Tenemos gobernabilidad, dijo. ¿En serio, tía? Para ti, todo esto que vivimos los peruanos a diario, con un Congreso destruyéndolo todo, con una economía que sigue cayendo, con un sistema de justicia agrietado, ¿de verdad esto es tener estabilidad democrática? Hazte ver, tía. También dijo que tenemos ahora un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado. Dijo, dejamos atrás los enfrentamientos entre Ejecutivo y Congreso. Ahora trabajamos en un marco de respeto y colaboración. No es verdad, el Congreso y tu gobierno son unos parásitos que se necesitan mutuamente para seguir con vida. No hay ningún trabajo coordinado, lo que existe es un pacto de impunidad que perjudica al Perú. Y prueba de ello es que ayer la tía Carejevé no dijo una sola palabra de todos los proyectos aprobados por el Congreso, que se tiró abajo las PASO, se tumbó la colaboración eficaz, ha permitido que las mafias sigan depredando la Amazonía, que las universidades sigan funcionando con la misma precariedad académica de hace años y otros proyectos más. De todos estos atropellos parlamentarios, la presidenta no dijo nada, pero también volvió a mentir asegurando que su gobierno enfrentó 500 actos de violencia. Falso. Y cuando le pidieron un mensaje a los deudos de las personas asesinadas en las protestas, dijo que ya les había pedido perdón a nombre del Estado en su mensaje de 28 de julio. Eso sí, recordó que ya le entregó dinero a los familiares de los muertos. Sobre el indulto a Fujimori, dijo lo siguiente. Nosotros, cuando asumimos la presidencia, hemos dicho siempre somos respetuosos de la institucionalidad, del Estado de Derecho y de la democracia. Dentro de ese marco legal, la liberación del señor Fujimori calza en ese respeto a la autonomía de las instituciones del país. Ha sido un mandato del Tribunal Constitucional y si nosotros como Ejecutivo no hubiéramos cumplido, estaríamos incurriendo en el incumplimiento de ese mandato. En consecuencia, hemos atendido el tema del fuero interno de mi país. Sin embargo, creo que las familias y demás han apelado ante la Corte Interamericana, pero hay que decir aquí algo que no se está diciendo. En su oportunidad, cuando el expresidente Kuczynski dio el indulto, ha llegado una medida cautelar a la Corte Interamericana. Ellos han tenido 16 sesiones deliberando esta solicitud y no han concluido en absolutamente nada. Entonces, hay que decirles también que sean céleres en su tratamiento para que nosotros dentro del país podamos también cumplir, o en todo caso escuchar a las conclusiones que ellos llegan. Mientras ellos no concluyan, a nosotros como Ejecutivo lo que corresponde es cumplir nuestras normas internas. Gracias por la pregunta. Y no tenemos ninguna motivación para salirnos de la Corte Interamericana. ¿De qué tema pendiente habla la presidenta? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que no se ejecute el indulto que le otorgó el expresidente Kuczynski al dictador Fujimori. El presidente de la Corte Internacional también pidió que no liberen a Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad.
Lo que pasa es que tú y tu gobierno se zurraron en lo que ordenó la corte porque era una orden del fujimorismo. Por cierto, Dina Boluarte no tuvo ni una sola palabra de consuelo o empatía hacia los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Para ella, no existen. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho de pseudo noticiero que a pesar de todo este desastre siempre te manda un abrazo y un te quiero, dale like, comparte el video miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y sobre todo, sigue yapeando y plineando y dejando tu cariño en PayPal, que aquí no nos alcanza ni para el pavo. ¡Ya, pelao! Llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable. Acá con el